Entonces vamos a hablar un poquito, dice modelos de publicación y artículos de datos. En realidad, más que modelos, vamos a hablar de un modelo y es el modelo adaptado por el CIP Colombia y que estamos un poco socializando entre todos nuestros socios. Y artículos de datos los hemos venido como pues los hemos mencionado durante varias veces en estos 2 días. Entonces, cuando hablamos de publicación de datos en la era digital, básicamente nos referimos a todos esos datos que se hacen disponibles en Internet para su descarga, uso y citación a través ya sea de personas o de organizaciones. Pero eso inevitablemente nos hace como pensar en ciertos aspectos, entre ellos pues todo el tema de citaciones y créditos, que fue lo que acaba de mencionar Paco, todo el tema de formatos y estándares, interoperabilidad, de lo que también ya nos habló Dani, todo el tema de documentación de metadatos, también Dani nos habló un poco sobre estándares de metadatos, licencias para uso de información, algo súper importante y es mantener los datos en repositorios estables, innegablemente es lo primero que tenemos que pensar, y un poco yendo más allá, pues también todos los aspectos sobre incentivos para la publicación, cómo hacemos para que los investigadores empiecen a publicar sus conjuntos de datos. Entonces, durante esta charla, voy a tratar de no extenderme mucho, vamos a hablar básicamente como de varios componentes. Por un lado vamos a hablar de la iniciativa GBIF y ahí de ladito también un poquito de lo que está haciendo el CIP Colombia. En cuanto a estándares, vamos a mencionar de nuevo, solamente por mencionar DAWG, Core y GMP, que hay que mantenerlos presentes, digamos, en este modelo. Y dentro de herramientas, el famosísimo IPT, que también lo hemos oído mencionar bastante, el HIT, que es básicamente simplemente un indexador, que lo que hace es jalar la información desde el IPT y publicarla o hacerla disponible a través de un portal de datos, como lo vimos ayer con lo que nos mostró un poquito Juan Carlos cuando hicimos la exploración del portal de datos de GBIF. Entonces, el famoso IPT también ya sabemos, es una herramienta web de código abierto, es decir, está libre, fue desarrollada en principio liderada por GBIF, pero hubo una comunidad de desarrollo que involucró personas o ingenieros de diferentes partes del mundo, incluyendo a Daniel Amariles, que es nuestro ingeniero, hace parte del equipo coordinador del CIP Colombia y pues del cual nos sentimos bastante orgullosos porque pues él trabajó, digamos, en el desarrollo de esta herramienta. Y la idea es simplemente es una herramienta para publicación de conjuntos de datos, de recursos. ¿Qué se puede publicar a través del IPT? Se pueden publicar listas de chequeo taxonómicas, datos primarios sobre biodiversidad, es decir, registros o ocurrencias, como lo dicen en inglés. Se pueden publicar también catálogos taxonómicos, es decir, es como la versión glorificada de los listados, y todo esto asociado a sus metadatos, es decir, el conjunto de datos más su metadato es lo que llamamos recursos, y es básicamente como un término que usamos mucho dentro de este modelo de publicación. Metadato más conjunto de datos, y conjunto de datos puede ser cualquiera de los 3 primeros. Este es un ejemplo de un IPT, les quería mostrar el CIP Colombia, pero creo que en este momento estamos sin conexión, entonces pues no tengo cómo mostrárselos, pero básicamente este es un ejemplo de un IPT del Finnish Museum of Natural History, y ahí se ve que es básicamente pues una interfase donde en estos, no se ve muy bien, pero les voy a ir explicando. Cada loguito de esto hace referencia al logo de alguna institución que tiene alojados sus recursos en ese IPT. Y lo que vemos acá es, aquí donde ustedes no ven nada, eso es el nombre del recurso de esta institución. Acá está el nombre de la organización para la cual pues corresponde este logo. Dice tipo, y el tipo puede ser de nuevo lista de chequeo, ahí dice checklist, por ejemplo, para el primero. Después, yo tampoco estoy viendo, de hecho, ay, gracias. Después dice que es un recurso de especímenes, entonces seguramente es una colección biológica. Dice que tiene 5.300 registros y habla sobre la última vez que se modificó ese recurso y la fecha de publicación. Y así para los diferentes recursos de
de ese IPT. Entonces el IPT, digamos que se puede registrar a nombre de alguna institución, puede ser una universidad, puede ser una iniciativa nacional, como es el caso de CIP Colombia, y no necesariamente tiene que alojar recursos de esa organización, sino puede alojar recursos, conjuntos de datos y metadatos de otras instituciones. Entonces en la tablita de al lado pues más o menos hay como un resumen de las entidades que están publicando en ese IPT y del número de recursos. Abajo tenía tengo el URL de CIP Colombia por si en algún momento tienen conexión y se quieren meter, los que tienen computador, para explorar un poquito. El IPT básico es, digamos, esa interfaz que ustedes ven ahí, pero cada institución puede, por decirlo así, personalizarlo, ponerle su logo, cambiar los colores, se puede cambiar a español también, es decir, se puede pues poner de tal forma que sea lo más amigable para el usuario y también según pues como los estándares de la institución. Hablando entonces de nuevo como del tema de los estándares, entonces el IPT, como uno puede cargar su conjunto de datos que deben estar ingresados o deben estar disponibles en el estándar Darwin Core, también hay un estándar de metadatos que es el que está utilizando el IPT, que es de Integrated Publishing Toolkit, pero bueno, el GMP, que es el perfil de metadatos de GBIF, básicamente es eso. Y pues los metadatos simplemente describen el quién, qué, dónde, cómo, cuándo y dónde del conjunto de datos. Entonces pues yo creo que ya con lo que les había mencionado Dani, pues estamos todos claros, pero básicamente como los dos grandes requisitos del IPT es que los datos, conjunto de datos deben estar en Darwin Core y el conjunto de datos se debe también ingresar basados en este estándar. Entonces el modelo de publicación es básicamente cada institución tiene sus conjuntos de datos, ya sea en una base de datos, dependiendo del tamaño de la institución puede tener una infraestructura muy compleja o puede tener simplemente sus conjuntos de datos en una tabla de Excel. Uno ingresa o hace toda como la consolidación y la preparación de los datos a través del formato Darwin Core y el IPT recibe diferentes tipos de formatos. Recibe desde spreadsheets en Excel hasta diferentes tipos de formatos. Uno puede ingresar a través de estos mecanismos la información al IPT y tiene que hacer también toda la elaboración de los metadatos en el formato GMP. Eso lo debe hacer pues, de forma paralela para que ningún conjunto de datos quede sin su metadato asociado. La idea es que siempre tiene que ir esa parejita pues como en llave. Entonces se hace todo el tema del mapeo, que es asegurarse que todos los campos, todos los elementos que tenemos en nuestros conjuntos de datos pues estén con su correspondiente en el Darwin Core y se publica a través del IPT. Eso tiene un proceso de verificación. En el caso del CIP Colombia nosotros hacemos un proceso de verificación y acompañamiento a las entidades que publican con nosotros, un poco para ayudarles con todo el tema del mapeo y asegurarnos que los conjuntos de datos pues ingresen derechitos sin ningún problema a través de la herramienta. Y después hay, digamos, varias formas de publicación o varios niveles de publicación. Es posible que una entidad decida simplemente ingresar sus conjuntos de datos al IPT y quedarse en ese primer nivel y usar el IPT más como un repositorio estable de su conjunto de datos. Pero la idea es que si uno hizo ya ese trabajo, pues lo ideal sería seguir el siguiente nivel, que es la publicación, y eso lo pueden hacer a través de diferentes portales. En el caso nuestro, las instituciones pueden hacer públicas sus conjuntos de datos a través del portal del CIP Colombia. Lo pueden hacer en paralelo también a través del portal de GBIF, o incluso si ellos quieren o tienen su propio portal de datos, pueden hacerlo a través de su portal de datos institucional. Entonces sería como un segundo nivel de publicación, es decir, hacerlo disponible al mundo. En el caso de que quede solamente en el portal de CIP Colombia, pues sería para acceso
aunque cualquier persona podría entrar a consultarlos, pero digamos que sería un poco más limitado, pero si ya está en el portal de datos de GBIF, lo podemos integrar con búsquedas de información a escalas más grandes, a otros niveles. Bueno, eso en cuanto al tema de publicación, no quiero como entrar mucho en el tema técnico, pero pues ahorita si surgen preguntas, pues podemos resolverlo. Y haciendo como un zoom a ese modelo de publicación, era como concentrarme más en el último nivel de publicación, que es la publicación de mi conjunto de datos en lo que llamamos los famosos artículos de datos. Entonces, eso tiene unos beneficios adicionales y no es trabajo extra. Básicamente, el trabajo extra para el investigador es mínimo, es muy poco. Entonces, ¿qué es un artículo de datos? Básicamente es una publicación formal de un conjunto de datos circunscrito más otro tipo de información relevante que puede ser un poco de la historia del conjunto de datos, del valor y la utilidad de ese conjunto de datos, el valor agregado, de pronto algo de estadísticas descriptivas, si hay algo de gráficos, bueno, etcétera, cualquier otra cosa que la puedan complementar. Y es un mecanismo que se ha utilizado, como les había mencionado ayer Juan Carlos, en otras disciplinas. Se ha utilizado en matemáticas y bueno, ahorita no recuerdo en cuál otras disciplinas, pero ya desde hace bastante tiempo. Las características del conjunto de datos es que básicamente el conjunto de datos es un borrador, o el borrador del artículo de datos es el metadato. Entonces, en la medida en que uno haya ingresado sus metadatos o haya documentado sus metadatos a través del IPT, ya tiene el 75% de un artículo de datos, porque la estructura de ese manuscrito, de ese artículo de datos, está basado en ese estándar GMP, en todos esos elementos del estándar de metadatos de GBIF. Entonces se puede generar a través del IPT. El IPT tiene una función para que uno pueda descargar esos metadatos en un formato RTF, ¿se llama? RTF, que es básicamente un formato de texto. Entonces, si uno fue muy juicioso y documentó sus metadatos de la forma más completa, como les digo, ya tiene un muy buen porcentaje del artículo de datos. Otra cosa súper importante, otra característica grandiosa del artículo de datos es que está el vínculo directo con el conjunto de datos. Entonces, de nuevo, no es simplemente un artículo que hace mención a un conjunto de datos o que está con un resto de tablas en PDF, sino que realmente yo puedo ir en tiempo real al conjunto de datos y consultarlo. Y pues de nuevo, como el conjunto de datos está en el IPT, pues entonces tengo un enlace a un repositorio web duradero y confiable, es decir que de nuevo estoy haciendo consultas en tiempo real. ¿Cuál es el propósito de los artículos de datos? Más bien como los beneficios también de los artículos de datos. Primero, como hacen una descripción del conjunto de datos a través de un estándar, pues lo hace de una forma bastante estructurada. Además, hace evidente la existencia de los datos para llamar la atención a la comunidad científica. Mucho de lo que hemos hablado aquí es un poco la invisibilidad de las colecciones. Especialmente aquí en Colombia, lo hemos mencionado varias veces, las colecciones muchas veces están cortas de recursos, pocas veces se les toma en cuenta, entonces esta es una forma como de salir al público, hacerse evidente y pues no sé, llama la atención para redireccionar recursos, por ejemplo, es decir, como dar a conocer lo valioso que puede ser una colección a través de un artículo científico. Y lo otro también muy importante es que provee una publicación citable y que le aporta puntajes al publicador. Digamos, en el caso de Colombia, los investigadores, digamos profesores de universidades, obtienen unos puntajes diferenciales dependiendo del número de publicaciones que tengan. Entonces, si están publicando artículos de datos, digamos que de forma permanente, y uno diría que es bastante fácil hacerlo y rápido, pues entonces ahí van aumentando sus puntos. Entonces, bueno, los artículos de datos, a pesar de que es como un proceso que es bastante joven, no creo que lleve mucho más de un año en temas de ciencia biológica,
lo creemos como un mecanismo que nos puede ayudar como a incrementar o hacer como un incentivo para la publicación de conjuntos de datos primarios sobre biodiversidad con su correspondiente citación. Entonces, realmente que creemos que es un modelo que tiene muchísimo potencial. ¿Cuál es la estructura del artículo de datos? Si hablamos que es un artículo de datos formal, pues entonces básicamente la estructura es la misma. Tiene un resumen, tiene unas palabras claves, tiene unos detalles del proyecto en el caso de que el conjunto de datos sea de un proyecto, tiene un análisis de una cobertura taxonómica, espacial, geográfica, tiene una metodología de cómo se tomaron los datos o la forma como están guardados en una colección biológica, la forma de curación, etcétera. Toda la descripción del conjunto de datos puede tener como otras extras, que eso es lo que les hablaba yo de los apéndices, gráficas, estadísticas, etcétera. Obviamente tiene todo el tema de sus referencias y su bibliografía. Y sobre todo, acá como vemos el Data Resources, hay un vínculo que entra directamente al conjunto de datos. Entonces yo puedo hacer las descargas, esto es una entrada a un overview del conjunto de datos de un artículo, pero yo lo puedo descargar en Excel y puedo hacer básicamente lo que quiera. Si yo quisiera trabajar información de ese conjunto de datos de forma secundaria, hacer análisis, pues los uso, claro, pero tengo que hacer citación al artículo pues donde está mencionado ese conjunto de datos. Entonces básicamente el modelo es tan fácil como que están aquí unos investigadores, están diligenciando sus metadatos para publicar a través del IPT y después a través de los mecanismos que sean. Ayer Juan Carlos les habló de la casa editorial Pensoft, que es la que ahora básicamente es la única casa editorial que ha adaptado este modelo de artículo de datos. Entonces pasa uno por un proceso editorial común y corriente de revisión, revisión por pares, de todo el tema de guía de autores y etcétera. Y si su manuscrito pues es aceptado, pues se publica. Nosotros estamos en el proceso de implementar este modelo para una revista nacional que se llama Biota Colombiana. Es una revista que lleva ya bastantes años en funcionamiento, en circulación, y de hecho está dedicada a la publicación de listas de chequeo. Entonces, ¿qué mejor que pues como adoptar este modelo para esta revista? Y eso sería pues fantástico, porque no solamente seríamos la primera revista en español en adoptar pues este modelo, seríamos creo la primera o la segunda revista que tendría su propio IPT, y pues yo creo que eso impulsaría no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, pues digamos que muchos procesos bastante interesantes. De pronto, no sé, más adelante ampliarlo para que otros países pudieran también publicar a través de nosotros. ¿Qué se publica entonces en los artículos de datos? Entonces, de nuevo, básicamente lo mismo que en un IPT. Entonces, catálogos taxonómicos, listas de chequeo que pueden ser temáticas, regionales, mundiales, si es el caso, conjuntos de datos de monitoreos, por ejemplo, de parcelas permanentes, de expediciones o de evaluaciones rápidas, conjuntos de datos de personas que están trabajando sus tesis de maestría y doctorado, y obviamente colecciones, básicamente colecciones especiales. Estos son ejemplos de algunos de los artículos de datos ya publicados, y de nuevo Sukeys hace parte de esa casa editorial Pensoft. Esta es una expedición en la Antártica. Acá hay otro artículo de PhytoKeys. Bueno, esto es de flora. Pero nosotros, una vez que hicimos como toda esta revisión del modelo, vimos el tipo de artículos de datos que se están publicando, pensamos dentro de CIP Colombia, bueno, ¿cuáles serían los artículos de datos que nosotros recomendaríamos para publicar? Entonces pensamos, obviamente, artículos que hagan referencia a datos primarios, originales, y que de alguna forma estén restringidos temporal y metodológicamente.
Es decir, por ejemplo, registros biológicos de un proyecto particular, colecciones especiales, por ejemplo, colecciones históricas y de nuevo listados de especies y catálogos taxonómicos. Y digamos que este es un muy buen ejemplo de un artículo de datos. De nuevo, como esto es una expedición, entonces tiene un principio y un fin, y digamos que ese conjunto de datos está también de nuevo circunscrito, entonces la publicación es directa. Para tener como un caso más cercano y en el tema de colecciones, me parece que este podría ser un muy buen ejemplo de un artículo de datos para un tema de colecciones. Entonces ustedes hicieron ayer el recorrido, creo, pasaron por el lado o vieron toda la colección de huevos de Marinkele, y bueno, eso sería un artículo de datos además hermosísimo. Entonces, pues, como para que lo vayan pensando. Pero ¿cuándo no recomendamos publicar artículos de datos? A pesar de que lo han hecho, nosotros no recomendamos publicar artículos cuando, de nuevo, no están restringidos temporal o metodológicamente. Es decir, por ejemplo, conjuntos de datos que vienen de una colección que está en crecimiento constante. O sea, ¿cómo hago yo para publicar artículos de algo que va a seguir creciendo y para lo cual van a estar involucradas muchísimas personas, no solamente de aquí hacia atrás, sino de aquí hacia adelante? Es imposible, o sea, no puedo, como menciono a todos los curadores y todas las personas nuevas que van a empezar a trabajar en esa colección, y además que está en crecimiento. Y finalmente el artículo está haciendo referencia a un conjunto de datos que, si bien yo puedo ir y estar mirando en tiempo real, pues debería tener como un marco de referencia. Si estoy hablando de mi artículo de datos que tengo 3.000 registros, pero cuando voy y miro el conjunto ya tiene 8.000, pues entonces el artículo simplemente no tiene pues validez, no tiene vigencia. Entonces el tema de las autorías también se volvería un caos total. Y otro no muy buen ejemplo es un artículo de compilación de registros de fuentes secundarias. Y de hecho, acá tenemos un artículo tal cual, un artículo de recopilación de fuentes secundarias. Y eso fue publicado, pero realmente nosotros creemos que no es pues no recomendamos ese tipo de artículos, y yo creo que en el modelo que nosotros vamos a adoptar claramente no sería un artículo para publicar. Entonces, de nuevo, un poco mencionando aquí Biota Colombiana, esta es la revista, y como les decía, estamos en proceso, vamos a ver qué sucede. Yo estoy segura que va a ser muy bien aceptado. Ya hemos ido pues adelantando y vamos en un tema como de socialización de este modelo de artículo de datos a lo largo del país, en talleres, con socios, con instituciones, colecciones, como con el tema de incentivar la publicación. También nos presentamos a una convocatoria que abrió GBIF hace un par de meses para la promoción de artículos de datos. Ya hemos avanzado también en un esquema general de proceso editorial, guía de autores, guía editorial, y también hicimos la personalización del IPT de Biota Colombiana. Pues de hecho tenemos todo listo para que nos digan que sí y montar el modelo y empezar a publicar. De hecho, ha sido tan increíble la acogida que ya tenemos 3 artículos en cola pendientes para cuando salga, o sea, para cuando Biota acepte, o más bien acepte, no, y implementemos el modelo para salir con 3 artículos de el próximo volumen que viene el siguiente año. Y nada, simplemente un poco para pensar y para que lo tengamos como en la cabeza, es que la institucionalización, la formalización de los artículos de datos facilitaría el descubrimiento y movilización de los datos primarios sobre biodiversidad, muchos de los cuales pues ahora son invisibles. Y eso es todo. ¿Preguntas?